Vamos a las estadísticas. El índice de pobreza ha subido para este año a un 29%. Eso quiere decir que la pobreza y la extrema pobreza ha crecido. ¿Pero por qué ha crecido principalmente? Porque lamentablemente, desde 1821 hasta la actualidad, los gobernantes de turno, llámese este gobierno, no sé si decir asesino, no sé si decir un gobierno traidor, un Congreso que lamentablemente siempre ha trabajado para intereses personales y de grupo, no solamente este Congreso, sino los anteriores que han pasado, o por no decir la clase política tradicional, nunca han invertido en la educación. En otras palabras, en el Perú nunca ha habido educación. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la realidad actual, decimos, ¿hay Made in Perú en este momento? No hay Made in Perú. No hay fabricación, no hay industrialización, no hay ensamblaje. ¿Por qué? Porque efectivamente nunca se ha invertido en la educación. Asimismo, cuando hablamos de esos distritos pobres, nunca el gobierno ha invertido hasta la actualidad en la agricultura, la ganadería, la pesca, el turismo. Nunca. Han estado siempre a espaldas del pueblo. Entonces, nosotros somos una opción política nueva, Partido Demócrata Unido Perú, que no nos casamos de ninguna manera con la corrupción. No vamos a negociar con corruptos, ni vamos a negociar con la delincuencia. Entonces, un partido limpio, con nueva gente, dispuesto justamente, en primer lugar, invertir en la educación. Primero educación, segundo educación, tercero educación y cuarto educación. Porque solo con la educación vamos a cambiar la nación, la sociedad. Lo que nosotros buscamos es, mañana más tarde, a partir del próximo gobierno, en este caso 2026 en adelante, ser un país competitivo. Líder en industria, líder en industrialización, líder en fabricación, en ensamblaje, en tecnología, en arte, cultura, deporte. Porque si no invertimos en lo principal, lamentablemente no va a desarrollar. El Perú es rico por naturaleza. Su gente es emprendedora por naturaleza, pero lamentablemente el Perú, el ente del Estado, porque muchas veces la gente hasta confunde esto, el Estado somos todos, falso. El Estado es aquel aparato burocrático, dictatorial, representado por el legislativo, ejecutivo, judicial y los organismos autónomos. Esos son el Estado. Los demás son elementos concretamente que están alrededor. Pero estos entes nunca se han preocupado en la persona de pie, en el pueblo peruano. Por ejemplo, si una persona va y mañana dice, bueno, formalización, tenemos un 80% o un 85% de gente informal. Pero nos hemos preguntado en algún momento nosotros, ¿por qué la informalidad crece y crece y crece? Porque cuando una persona se formaliza, ¿quién es el principal enemigo? Viene la SUNAT y te quita más de la mitad. Y cuando llega al año, viene la famosa renta y te quitaron toda tu plata. Entonces mejor, ¿para qué yo voy a formalizarme si el Estado es mi peor enemigo? Entonces nosotros no podemos actuar de esa manera. Por tanto, el gobierno debe trabajar de cara al pueblo. En otras palabras, que, por ejemplo, si hacemos una formalización, a la gente hay que darle una gracia por lo menos de 2 años. ¿Para qué? Para que se robustezca económicamente. Luego recién, paulatinamente, poco a poco, hacer los cobros correspondientes, pero no cobros de esta naturaleza, porque en este momento al pequeño empresario, a las pymes, las MIPES, la microempresa, lo atacamos por todas partes. Los sacudimos, pero a las grandes empresas nadie los cobra. Deben millones y millones al Perú. Entonces, eso es el principal problema. Por eso nosotros decimos desde acá, desde el medio de comunicación, y te felicito, mi hermano, que te dirijas así con harto público, y lo felicito, la participación de la gente. Entonces, que los políticos tradicionales y los nuevos políticos no solamente deben decir, voy a hacer, sino cómo voy a hacer, de dónde voy a sacar los recursos económicos para poder transformar la sociedad, porque el objetivo fundamental es la transformación, pero ¿cómo concretamente? Estableciendo la reingeniería, la reorganización y la reestructuración del Estado. Si no ordenas la casa, mi hermano, no va a funcionar. Y para el futuro gobierno necesitamos un hombre con principio de autoridad, con pantalones bien puestos y que conozca la realidad peruana. Bueno,